Suma de los ángulos internos de un polígono. Vamos a ver otras formas de calcular la suma de los ángulos internos en un polígono, pero siempre utilizando triangulación, ¿verdad? Que consiste en dividir la figura o auxiliarnos de triángulos para poder determinar lo que estamos buscando. El problema dice, encuentra 3 maneras distintas de triangular el pentágono para determinar la suma de sus ángulos internos. Tenemos nuestro pentágono, un polígono de 5 lados. Note que este proceso aplica aun cuando el pentágono sea irregular. Vamos a definir o utilizar 3 formas distintas a la que utilizamos en la clase anterior. En el literal A, vamos a calcular la suma utilizando triangulación desde un punto interior a nuestra figura. Entonces, para resolver este problema, en literal A, lo que tenemos que hacer es escoger un punto dentro de la figura, un punto cualquiera que quede dentro de nuestra figura y vamos a realizar la triangulación, que consiste en unir este punto con los vértices de nuestra figura, en este caso de nuestro pentágono. Y de esta forma vamos a lograr dividir nuestra figura en triángulos que vamos a utilizar para calcular la suma de los ángulos internos. Ahora bien, si nos fijamos al realizar la triangulación desde un punto interior, se nos han formado 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Entonces vamos a calcular la suma de los ángulos internos de estos 5 triángulos. Tenemos para el literal A que hay 5, cada uno aporta 180 grados. Con esto vamos a conseguir el cálculo de la suma de los ángulos internos de nuestros 5 triángulos que se han formado mediante la triangulación. El resultado es 900 grados. Ahora bien, hay un problema con esto, o con esta solución, y es en el hecho de que de los 5 triángulos que se nos han formado, hay unos ángulos que hemos incluido en los 900 grados que no forman parte de los ángulos del pentágono. Porque si usted se fija en el triángulo 1, por ejemplo, el ángulo que acabo de marcar no forma parte de los ángulos del pentágono, a diferencia de este otro ángulo y este otro. En esos casos, sí, vemos que esos dos sí forman parte de los ángulos del pentágono, pero estos ángulos que están acá dentro de la figura del pentágono, ellos sí forman parte de los triángulos, pero no forman parte del pentágono. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es quitar esos ángulos que están en los 900 grados, pero que no forman parte del pentágono, que es lo que queremos calcular, la suma de los ángulos internos del pentágono. Entonces, si observamos los ángulos, todos los ángulos que hemos marcado, todos juntos forman un solo ángulo de 360 grados. Entonces, vamos a disminuir esos 900 grados en 360 grados. Con eso conseguimos que la suma de los ángulos internos que no están en el centro o que no están en la parte de adentro del pentágono, dentro de los triángulos, sino que solamente los ángulos que están en los vértices del pentágono suman 540 grados, porque les hemos quitado los ángulos de los triángulos que no están en los vértices del pentágono y que con consecuencia no forman parte de los ángulos internos del pentágono. Para el literal B, vamos a realizar el mismo proceso, pero esta vez ubicando un punto en el borde. Un punto en el borde, estamos hablando de un punto que podemos ubicar en cualquiera de los lados
de nuestra figura, en este caso de nuestro pentágono. Vamos a ubicar un punto por acá, en este lado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El mismo proceso de triangulación. Vamos a unir el punto que está en el borde con los vértices, por supuesto, buscando formar triángulos. Y finalizamos uniendo el punto con nuestro último vértice. Ahora vamos a identificar cuántos triángulos se nos formaron. 1, 2, 3, 4. Entonces, para calcular la suma, el proceso que vamos a hacer es 4 por 180. Eso nos da 720 grados. Aquí, en estos 720 están todos los ángulos de nuestros triángulos. Está este de aquí, y todos estos ángulos están en esos 720 grados, que son los ángulos de nuestro pentágono. Pero note algo más. Dentro de esos 720 también están estos ángulos, que son parte de los triángulos, pero estos que están aquí no son parte del pentágono. Por lo tanto, en esos 720 se incluyen ángulos que no forman parte de los ángulos del pentágono. Entonces, para quitar estos ángulos que no son del pentágono, lo que vamos a hacer es restarlos. Y si nos fijamos, los 4 ángulos hacia la par juntos forman un ángulo llano de 180 grados. Entonces tenemos 720 menos 180. El resultado es 540. Para el literal C, vamos a hacer la triangulación desde un punto exterior. En este caso, se nos ha facilitado ya el punto P. Vamos a unir el punto P con los vértices de nuestra figura. De esta manera, con todos los vértices, para formar siempre triángulos, que son los que nos permiten calcular la suma de los ángulos de nuestra figura. Y finalizamos con esto. Ahora bien, vamos a identificar cuántos triángulos se nos formaron. Tenemos 1, 2, 3, 4. Nuevamente, así como en el literal B, se nos formaron 4 triángulos. El proceso, entonces, para calcular la suma va a ser 4 por 180 grados. Eso nos da nuevamente 720 grados. Ahora bien, hay unos ángulos que están en los triángulos, pero no forman parte del pentágono. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar esos ángulos. En este caso tenemos que este ángulo, que está acá, forma parte de este triángulo, pero no forma parte completa del pentágono, sino que solamente un sector o una parte, que sería esta de aquí. Por lo tanto, la otra, la que tenemos en la parte de afuera, es un extra, está de más. Tenemos esa, tenemos este otro ángulo, también forma parte de los triángulos, pero no forma parte del pentágono. Y tenemos este otro ángulo de acá, forma parte de los triángulos, igual que este y este, pero no forma parte del pentágono. Entonces lo que vamos a hacer es quitar estos ángulos que están como un excedente. Ahora, si nos fijamos, todos los ángulos que forman parte de los triángulos, pero no del pentágono, son ángulos que pertenecen a un triángulo. Y ya sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, a nuestros 720 grados le vamos a restar la suma de los ángulos del triángulo que está afuera. En este caso es 180 grados. Y eso nos da 540 grados. Y para el literal D dice, compara los resultados con
los obtenidos en la clase anterior. En la clase anterior encontramos la fórmula 180 por n, en este caso 5 menos 2. 180 por 3, eso nos da 540 grados. Entonces vemos que los resultados son iguales. Solamente que en esta ocasión el proceso se hizo con otro tipo de triangulación. ¿Qué podemos decir de todo esto? Tenemos que la suma de los ángulos internos de un polígono se puede determinar utilizando distintas estrategias de triangulación. Esto puede ser la que vimos al inicio, que era desde un vértice cualquiera, cuidando que las diagonales que se trazan no se corten. Tenemos la segunda forma, triangulando desde un punto interno, triangulando desde un punto sobre el borde y triangulando desde un punto externo al polígono. Veamos un último ejemplo. Determina la suma de los ángulos internos del pentágono de la figura utilizando una estrategia distinta a las que ya hemos utilizado. En este caso se sugiere dividir el pentágono ya no en triángulos, sino en otras figuras, como por ejemplo cuadriláteros o triángulos. En este caso hemos unido para resolver el problema este vértice con este otro mediante un segmento y hemos dividido nuestro pentágono en un triángulo y un cuadrilátero. Ahora, si nos fijamos, la unión de los ángulos del triángulo con los ángulos del cuadrilátero es prácticamente la suma de todos los ángulos de nuestro pentágono. Entonces, el problema ahora consiste en sumar los ángulos del triángulo con los ángulos del cuadrilátero. En el caso del triángulo tenemos que suman 180 y para el cuadrilátero tenemos que la suma es 360. Por ahora no tenemos el teorema aún demostrado de que los ángulos internos de un cuadrilátero suma 360, eso lo vamos a hacer más adelante, pero vamos a asumir que así es. Y si realizamos la suma, tenemos que el resultado es 540, que es el mismo resultado que hemos obtenido de varias formas distintas.